Me llamo Adelaida Vargas. Y a mis 68 años, creía que la vida me había enseñado a manejar casi todo con calma y elegancia. La viudez me había endurecido. Criar a 3 hijos me había hecho humilde, y décadas de llevar las cuentas al día me mantenían lúcida. Siempre fui de las que guardan los recibos en sobres ordenados, de las que no dejan cabos sueltos. Aquella mañana en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, con mi maleta en la mano, estaba lista para un viaje inolvidable con mi hija. Pero descubrí que incluso la mujer más cuidadosa puede ser tomada por sorpresa. Estábamos cerca de la puerta de embarque cuando Mariana se giró hacia mí. Su cabello estaba impecable, su abrigo perfectamente abrochado con ese estilo effortless que siempre dominaba. Se acercó y, con un tono ligero, casi juguetón, dijo: «Uy, mamá, se me olvidó tu boleto. Regresa a casa. Tal vez la próxima». Por un instante, pensé que había escuchado mal. El altavoz anunciaba el último llamado para París. Las familias con pasaportes en mano avanzaban en fila, y mi mente luchaba por descifrar sus palabras. Seguro era un error, un malentendido, pero entonces vi sus ojos. Brillaban con algo que no era vergüenza ni disculpa. Era satisfacción. Un triunfo frío que me revolvió el estómago. Me quedé paralizada, aferrando mis documentos de viaje hasta que los nudillos me dolieron. Los pasajeros pasaban a mi lado, parejas con niños cargando peluches, jubilados con almohadas de viaje a juego. El aire vibraba con la emoción del viaje, y yo estaba ahí, como estatua, con el rostro ardiendo. «No me mires así», dijo Mariana, ajustando su bolso de diseñador al hombro. «Te llamaremos cuando lleguemos». Su tono era despreocupado, como si me apartara en la fila de un mercado y no en la puerta de un vuelo que yo misma había pagado. Todos los boletos, los hoteles, los recorridos guiados, 700,000 pesos sacados de mis ahorros sin dudarlo, porque quería que mi hija y mis 2 nietos tuvieran una Navidad que nunca olvidarían. Vi a mi nieto, Emiliano, de 14 años, mirando al suelo como si quisiera que las baldosas lo tragaran. Mi nieta, Valeria, fingía deslizar el dedo por su celular. Aunque noté que no se movía, ninguno me miró, ninguno dijo nada. El agente de la puerta llamó a su fila. Mariana entregó 4 pases de abordar el suyo. El de su esposo, el de los niños, el mío no. Me dio una última sonrisa, un leve encogimiento de hombros, y desapareció por el túnel. Me quedé junto a la cuerda de separación, con mi maleta a un lado, mientras el agente atendía a la siguiente familia. La garganta se me secó. El cuerpo se me enfrió a pesar del calor del abarrotado aeropuerto. La puerta final se cerró con un clic, y el avión se alejó. Me quedé inmóvil por un largo rato antes de ajustarme el abrigo y caminar hacia la salida. Cuando llegué a la fila de taxis, mi humillación se había transformado en algo más firme, más sereno, y mientras el taxi me llevaba de regreso a Querétaro, comencé a repasar cómo había empezado todo esto. El taxi avanzaba por la carretera rumbo a Querétaro, con las luces del atardecer desdibujándose en el horizonte. Apoyé la cabeza contra la ventana fría y traté de calmar mi respiración. La humillación tiene una forma de arrastrarte al pasado, de obligarte a revivir cada instante que llevó al desastre. Y así, sin querer, mi mente volvió a aquella tarde en que Mariana me pintó París con pinceladas de ensueño. Era octubre. Las hojas de los árboles en mi calle comenzaban a dorarse. Cuando ella llegó a la casa, rara vez venía sola ya. Siempre traía a los niños, cuyo alboroto me ablandaba antes de que pidiera favores. Pero esa tarde era solo ella, con el abrigo desabotonado,
las mejillas sonrosadas por el aire fresco. Entró a la cocina con una carpeta en la mano y una ilusión casi infantil en los ojos. Mamá empezó, sentándose frente a mí. He estado pensando, ¿los niños están creciendo tan rápido? Valeria pronto estará en la universidad. Emiliano ya habla de equipos de fútbol de preparatoria. No nos queda mucho tiempo para crear recuerdos familiares de verdad. Su voz tembló al decir familia y tocó una fibra sensible, un hueco que cargaba desde la muerte de Antonio. Mi esposo. Hacía 5 años. Las fiestas se habían vuelto más silenciosas, las cenas más breves. Las invitaciones escaseaban. Esa palabra, familia, me llenó de esperanza. Abrió la carpeta sobre la mesa. Dentro había folletos brillantes, la Torre Eiffel, iluminada como un faro dorado contra el cielo de diciembre. Niños patinando cerca del ayuntamiento. Los campos elíseos adornados con luces, como un río de estrellas. Navidad en París, dijo, con los ojos brillando. ¿Te lo imaginas? Croissants cada mañana. Chocolate caliente en los cafés. Paseos por el Sena envueltos en bufandas. Los niños nunca lo olvidarían. Hablaba con tanto detalle que parecía el haber estado allí. Un hotel encantador cerca del Arco del Triunfo. Un paseo en barco bajo puentes más antiguos que nuestro país. Una cena navideña especial en un restaurante donde... Prometió. Las familias brindaban por la tradición con copas que sonaban como campanas. Sonreí a pesar de la voz práctica que me advertía. Ella sabía cómo tejer una imagen. Podía vernos ahí, abrigados contra el frío. Valeria tomando fotos con su celular. Emiliano señalando las gárgolas de Notre Dame. Por un momento, la soledad de mi comedor se desvaneció y estaba sentada en una mesa de café parisino, con mi familia a mi alrededor. Mariana extendió la mano y rozó la mía. Yo me encargo de todo. Vuelos, hoteles, tours. Tú has hecho tanto todos estos años. Déjame manejar los detalles. Solo relájate y disfruta. Sonaba generoso. Pero había un cálculo en su tono cuando añadió. Casi de paso, claro. 5 personas en París en Navidad. No será barato. Sé que Miguel y yo no podemos cubrirlo todo. La voz práctica dentro de mí susurró precaución. Pero recordé la última Navidad de Antonio. Cómo sus manos, tan delgadas, cortaban el pavo. Cómo me susurró. Prométeme que los mantendrás cerca. Quería cumplir esa promesa. Quería creer que mi hija realmente me quería allí. Así que saqué mi chequera. Cuanto pregunté, su sonrisa se ensanchó, triunfal pero disfrazada de gratitud. Unos 700.000 pesos deberían cubrir todo: vuelos, hoteles, tours, incluso algo extra para la cena de Navidad. Primera clase. Algo inolvidable. El número me apretó el pecho, pero solté una risa forzada. Inolvidable. Claro, escribí el cheque con cuidado, la pluma rasgando el papel como un voto silencioso. No cuestioné, no pedí ver desgloses ni recibos. Cuando ella dobló el cheque en su carpeta, me dije que valía la pena cada peso por no solo un viaje, sino por un lugar en mi familia. Esa noche, sola en casa, imaginé las luces de París reflejadas en los ojos de mis nietos. Dejé que la visión me arrullara, sin sospechar que lo que ella me vendió no era un sueño, sino el primer hilo de un diseño cruel. Durante la primera semana después de entregarle el cheque a Mariana, me permití flotar en la calidez de la expectativa. Compré una maleta nueva, más ligera que la vieja que Antonio y yo compartimos en nuestro último viaje. Hojeé un libro de frases en francés en la biblioteca y practiqué saludos en voz alta en la cocina, divertida por lo torpe que sonaba mi bonjour. Pero cuando intenté hablar con Mariana sobre los detalles, algo cambió. Estaba pensando que podríamos visitar el Louvre primero, para evitar las multitudes. Dije una tarde por teléfono, no te preocupes por eso.
Mamá me interrumpió rápido. Todo está bajo control. Tú solo encárgate de empacar. Será una sorpresa. Su voz era dulce, pero firme, de esa manera que desalentaba más preguntas. La siguiente vez que pregunté por el hotel, solo rió. Relájate, te va a encantar. Ya lo verás. No era propio de ella ser evasiva. Normalmente, Mariana presumía cada detalle de sus planes, la boutique exacta donde encontró un vestido, el restaurante que juraba era el mejor. Esta nueva reserva no encajaba. Aún así, me dije que era emoción, que tal vez quería sorprenderme con algo grandioso. 2 semanas después, llamó de nuevo, con tono apurado. Mamá, solo para confirmar, ¿tu pasaporte está vigente? ¿Verdad, claro? Lo renové el año pasado. Respondí. Perfecto. ¿Me mandas una foto de la página principal? La aerolínea la necesita para la reservación. Dudé, con una extraña inquietud en el estómago, pero luego pensé en lo mucho que me costaban los formularios en línea y en cómo Mariana siempre parecía tan segura con las computadoras. Tomé la foto y la envié antes de que la duda creciera. Ella respondió con una línea de emojis alegres. La primera grieta real apareció una semana antes de nuestra supuesta partida. Había ido al centro comercial por bufandas de invierno, imaginándome paseando por los campos elíseos con algo suave y colorido. Mientras cruzaba el patio de comidas, vi a Mariana sentada con su amiga Clara, a quien apenas conocía de reuniones familiares. Iba a saludar cuando escuché la voz de Mariana, más cortante de lo habitual. No puedo creer que realmente lo estés haciendo, dijo Clara, sacudiendo la cabeza. Mariana soltó una risa baja y seca. Ya y aprenderá. El dinero no te compra un lugar donde no te quieren. Las palabras me cayeron como agua helada. Me quedé inmóvil, apretando la bolsa de compras hasta que el papel crujió. Clara parecía preocupada. Pero 700.000 pesos. Mariana, no es cualquier cosa. No es cruel. Se le pasará, respondió Mariana, limpiando migajas invisibles de la mesa. Además, alguien tiene que enseñarle. Cree que puede pagar por todo. Bueno, esta vez, no. Me escondí detrás de un pilar, con el pulso retumbando en mis oídos. Por unos segundos. No pude respirar. ¿Estaba escuchando bien? ¿Realmente mi hija hablaba de mí con esa frialdad? Retrocedí antes de que me vieran, con la bolsa cortándome la palma. El trayecto a casa se sintió eterno. Cada kilómetro. Las palabras resonaban. El dinero no te compra un lugar. Para cuando llegué a mi entrada, me había convencido de que lo había malinterpretado. Tal vez hablaba de alguien más. O bromeaba mal. Mariana estaba bajo estrés. Con los niños, las cuentas, su matrimonio. Quizás la había atrapado en un momento de amargura. Quería tanto creerlo. Doblé la bufanda con cuidado en mi cajón. Guardé la inquietud con ella. Y me dije que París sanaría las pequeñas fracturas que había entre nosotras. El taxi se alejó del aeropuerto Benito Juárez, mezclándose con el tráfico que latía hacia los puentes. Me senté rígida en el asiento trasero, con mi maleta erguida a mi lado como testigo mudo. El conductor tarareaba suavemente con la radio, ajeno a la tormenta dentro de mí. La humillación de la puerta de embarque aún ardía en mis mejillas, pero bajo ella, algo más firme comenzaba a formarse. Años atrás, tras la muerte de Antonio, lloré cada noche durante meses. Sabía lo que era derrumbarse, disolverse en agua salada. Pero esta noche no sentía esa suavidad. Las lágrimas no me ayudarían. La voz en mi cabeza era clara. No reacciones. Responde. Las luces de la calle parpadeaban en el parabrisas mientras el taxi tomaba la carretera. Aferré la correa de mi bolso. Inhalé profundamente y me obligué a repasar cada detalle. El momento en que Mariana me pasó de largo.
el destello de culpa en los ojos de Emiliano, la forma en que Valeria escondió los suyos tras la pantalla iluminada de su celular. No fue un accidente, ni un malentendido. Fue intencional. Y las acciones intencionales exigen respuestas, igual de intencionales. Para cuando llegamos a mi entrada en Querétaro, el contorno de mi respuesta comenzaba ya a tomar forma. Pagué la tarifa. Rodé mi maleta hasta el porche y entré a la casa. El silencio me recibió. Cálido y estable, puse una tetera al fuego. Preparé té como siempre hacía tras un viaje, aunque esta vez no había ido a ningún lado. Luego llevé la taza humeante al comedor, donde mi laptop esperaba. La vieja mesa de roble, marcada por décadas de cenas familiares, se convirtió en mi escritorio de batalla. Abrí mi correo. Allí estaban una cadena de confirmaciones que Mariana había reenviado en los últimos 2 meses. Hoteles, tours, vuelos, cada uno enviado desde su dirección. Pero con mi nombre, cada uno cargado a mi tarjeta. Antonio, siempre meticuloso, me había dicho una vez, guarda registros. Adelaida, el papel es poder, esa noche. Por fin lo entendí. Primero el hotel. Plaza Arc, decía el asunto. 2 suites contiguas. Entrada el 15 de diciembre. Bajo titular de la reservación. Mi nombre en negritas. Al final, una línea en letra pequeña, tarifa flexible. Reembolso completo disponible si se cancela con 24 horas de aviso. Tomé un sorbo de té, saboreando el jazmín mientras una sonrisa tiraba de mis labios. Luego, los vuelos. Clase ejecutiva. Del Benito Juárez a Charles de Gaulle. 5 pasajeros, 75.000 pesos cada uno. De nuevo, mi nombre como contacto principal. Estos serían más complicados, pero los términos prometían reembolsos parciales. Luego el crucero por el río. El tour guiado por Versalles. La cena de Navidad en un restaurante con estrella Michelin. Cada reservación alineada como dominós esperando un empujón. Abrí un cuaderno del cajón. Pasé a una página en blanco y comencé a listarlas una por una. Mi letra, alguna vez elogiada por su claridad por las secretarias de la firma de Antonio, fluía con trazos firmes. Hotel, 72.000 pesos, vuelos, 375.000 pesos tras tarifas. Tours, 118.000 pesos. Restaurantes, 44.000 pesos. Línea tras línea. El total ascendía hacia esos 700.000 pesos. Por un largo momento, solo miré el número. Una vida de ahorros. Gastada no en el fondo universitario de mis nietos, ni en mi propia tranquilidad, sino en una trampa elaborada por mi propia hija. La vergüenza me apretó las costillas, pero bajo la vergüenza había 0. Cerré el cuaderno. Presioné las palmas contra la cubierta y susurré en la habitación silenciosa. Esta vez, no. No les rogaría que arreglaran lo que habían roto. No financiaría su traición con mi silencio. Sí creían que podían borrarme de un viaje que yo había pagado. Habían olvidado quién guardaba los recibos. La taza estaba vacía para cuando apagué la laptop. Mi plan aún tomaba forma, con bordes afilados brillando en la oscuridad. Pero sabía esto no reaccionaría como la mujer que creían que era. Respondería con precisión. Empecé con el hotel porque parecía lo más sencillo. El lugar más suave para comenzar a deshacer lo que habían tejido. El correo de confirmación del Plaza Arc estaba al tope de mi bandeja. Como una acusación, 2 suites contiguas. Número de confirmación. Fechas. Hice clic. Encontré la política de cancelación y sonreí de una manera que me sorprendió pequeña, íntima. Como el vapor de mi taza de té, la llamada tomó menos de 10 minutos. Al segundo timbre, una mujer respondió con un acento cantarín y la cortesía de quien ha practicado mucho.
Reservaciones Plaza Arc. Soy Marie. ¿En qué puedo ayudarla? Señora Vargas, expliqué con calma que una emergencia familiar requería cancelar. Imaginé a Marie haciendo los movimientos administrativos que había visto 1000 veces cuando Antonio hablaba con su oficina rutina. Procedimiento. Competencia. Usted compró la tarifa flexible. Señora dijo tras unos clics. Está dentro del plazo de reembolso. Puedo cancelar ambas suites y emitir un reembolso completo a su tarjeta. Lo verá en 3 a 5 días hábiles. El alivio fue inmediato y amargo. Como limón. El hotel desapareció de su itinerario con un solo clic. Y un correo de confirmación llegó a mi bandeja. 72.000 pesos de regreso al camino. Uno menos. Seguí con los tours el crucero por el río, el guía privado para el Louvre, el viaje de un día a Versalles. Cada compañía tenía sus propias reglas, sus propias voces humanas al otro lado de la línea. Algunas insistían en una tarifa parcial, otras ofrecían créditos. El gerente de Versalles, un inglés paciente, me saludó virtualmente y dijo: «Podemos reprogramar para otra fecha, señora, o procesar un reembolso menos la tarifa administrativa». Elegí reembolso siempre que pude. Cada correo que llegaba, reembolso procesado. Crédito emitido sonaba como una pequeña campana de justicia en mi cocina. Los vuelos fueron más complicados. La aerolínea tenía tarifas de clase ejecutiva con reglas más estrictas. Mis dedos dudaron sobre la pestaña de gestionar reserva más tiempo del que quisiera admitir. Había penalizaciones. Claro, el mejor escenario eran reembolsos parciales a la tarjeta registrada. El peor, vales o boletos no reembolsables. Hice 3 llamadas. Esperé en espera con música de fondo y disculpas grabadas. Y cuando una voz humana regresó, expliqué la situación con claridad mesurada. «Señora Vargas, veo que usted es el contacto principal», dijo la agente tras revisar sus sistemas. «Habrá tarifas de cancelación, pero podemos procesar reembolsos a la forma de pago original. Puede tomar hasta 14 días hábiles. Pero recibirá una notificación». La cuenta no fue perfecta. Las tarifas mordieron el total como pequeños dientes. Pero la aerolínea prometió devolver cerca de la mitad del costo de los vuelos. 260.000 pesos. Más o menos. Regresarían a mí. Cada reembolso se sentía menos como dinero y más como recuperación evidencia de que las transacciones podían deshacerse, de que lo que intentaron convertir en un regalo unilateral podía, después de todo, corregirse. A veces, entre clics y esperas, los dilemas morales regresaban. Un mensaje de voz de Valeria llegó durante una pausa. Una pequeña hebra de voz envuelta en miedo abuela. «Estamos bien. Mamá dice que es temporal». Algo en mi pecho se suavizó. Y por un instante imaginé reescribir el calendario, comprar otro boleto, compartir una habitación, suavizar el desgarro con amor. Pero luego pensé en la risa de Mariana en la puerta de embarque y las palabras despectivas en el centro comercial. La compasión debía medirse con consecuencias. Para la tarde, tenía una carpeta en mi escritorio etiquetada «Cancelaciones», llena de PDFs, números de confirmación, códigos de cancelación, un correo del crucero por el río confirmando que el reembolso había sido iniciado. Imprimí cada página, apilándolas con la reverencia de una contadora. Antonio me había enseñado el valor de los registros ordenados. Esa noche sirvieron como armadura. Cuando llegó la última confirmación, me permití una respiración lenta y deliberada. El deshacer no estaba completo. Los vuelos aún tenían penalizaciones. Había depósitos de restaurantes por resolver. Pero el patrón estaba cambiando.
El hilo que había jalado comenzaba a mostrar costuras. Lo que parecía un tapiz elegante de engaño se estaba deshilachando. Preparé otra taza de té y abrí un documento en blanco. Las palabras fluyeron tan fácil como una entrada en un libro contable. Si no estoy invitada. Mi dinero tampoco. Escribí. Borré. Escribí de nuevo, hasta que la frase quedó en la página como una moneda pequeña y dura. Guardé el archivo. Lo imprimí en mi mejor papel de carta. Lo doblé en un rectángulo perfecto y lo guardé en el bolsillo de mi abrigo. No planeaba ser cruel. Planeaba ser vista. La impresora zumbó en el silencio de mi comedor, deslizando una sola hoja de papel grueso color crema. Había elegido mi mejor papelería, la que Antonio me regaló cuando asumí las tarjetas navideñas de la familia. El peso del papel importaba. Debía sentirse deliberado. Innegable. Me senté con la pluma en la mano, ensayando las palabras en mi mente antes de escribirlas. Sin explicaciones, sin negociaciones, solo la verdad, reducida a su borde más afilado. Si no estoy invitada. Mi dinero tampoco. No firmé. No añadí florituras. Solo la frase, centrada en la página, tinta negra contra crema. La doblé una vez, con cuidado, y la deslicé en un sobre sencillo. Al sostenerlo en mi palma, se sentía más pesado de lo que debería, como si cargara no solo tinta y papel, sino los años de complacencia que me habían llevado hasta aquí, por un tiempo. Me quedé en la mesa mirándolo, escuchando el tic-tac del reloj sobre la estufa. ¿Era esto mezquino? ¿Me estaba rebajando? Las preguntas llegaron, insistentes, pero las aparté. No era rencor, era reconocimiento. Si mi hija insistía en que no tenía lugar en la mesa, descubriría lo que significaba planear un banquete sin anfitriona. Guardé el sobre en el bolsillo de mi abrigo, los bordes presionando contra la tela con cada paso. Al amanecer, regresé al aeropuerto Benito Juárez, mezclándome con la marea de viajeros empujando maletas hacia la seguridad. Mi plan no era complicado, pero requería la calma que no siempre había tenido. Caminé despacio, observando, esperando. Mariana estaba cerca de la puerta de embarque, con su maleta de mano apoyada contra su pierna mientras se ajustaba la bufanda. Vi el borde de su bolsa de maquillaje medio abierta, sobresaliendo del bolsillo. Siempre había sido descuidada con las cosas pequeñas, confiada en que alguien más yo notaría y lo arreglaría. Mi pulso latía fuerte, pero mis manos estaban firmes. Me acerqué, fingiendo ajustar mi abrigo, y deslicé el sobre en la bolsa de maquillaje. El gesto fue rápido, no más sospechoso que guardar un pañuelo. Ella no lo notó. Estaba riendo por algo que dijo Valeria, su voz brillante y ligera, como si nada en el mundo la pesara. Retrocedí, exhalando lentamente. A mi alrededor, los anuncios resonaban y los niños jalaban las mangas de sus padres, preguntando por los aviones. Yo era solo otra viajera, aunque no llevaba boleto. Al salir de la terminal, presioné la mano contra mi bolsillo, ahora vacío, y sentí una ligereza inesperada. La carta ya no era mía. Pertenecía al viaje que intentaron robarme. La encontrarían cuando el deshacer ya estuviera en marcha, quizá en el mostrador del hotel, quizá después, al buscar un pasaporte o un lápiz labial, y cuando lo hicieran, sabrían la mujer que descartaron en la puerta si había dejado su marca. El viaje en taxi de regreso a Querétaro se sintió diferente al de la noche anterior. La silueta de la ciudad brillaba a lo lejos, y dejé que la satisfacción se asentara sobre mí como una segunda piel. Las cancelaciones ya estaban en movimiento. Los reembolsos comenzaban a gotear de vueltas a mi cuenta. La carta era solo un epílogo, una pequeña semilla plantada en su equipaje. Me habían tomado por una benefactora silenciosa y complaciente. Pero ahora,
cada kilómetro que ponía entre mí y esa terminal. Entendí el silencio había terminado. El vuelo aterrizó en París bajo un cielo gris pizarra, con esa luz invernal que hacía brillar las calles como si estuvieran pulidas por la lluvia. En Charles de Gaulle, Mariana lideró a su familia a través de la aduana con confianza. Su abrigo de diseñador ondeando tras ella. Había ensayado este momento en su mente, los primeros pasos en suelo parisino. El triunfal registro en el Plaza Arc. El brillo de satisfacción cuando sus hijos se dieran cuenta de que ella lo había orquestado todo. Emiliano arrastraba su maleta sin entusiasmo. Valeria se mantenía medio paso atrás, con los ojos pegados a su celular. Ninguno decía mucho. Miguel iba al final, con los hombros encorvados como si quisiera hacerse más pequeño. Pero Mariana no dejó que su silencio la inquietara. En su mente, este era el comienzo de unas vacaciones perfectas. El taxi los dejó en el Plaza Arcs, justo después de las 9. El vestíbulo de mármol relucía con guirnaldas doradas y de pino, con un aroma a madera pulida y limpiador de cítricos en el aire. Mariana avanzó hacia el mostrador. Pasaporte en mano. Reservación a nombre de Vargas, anunció. Con la voz teñida de orgullo, la recepcionista tecleó, sus ojos recorriendo la pantalla. Su sonrisa vaciló. Señora, me temo que no veo ninguna reservación activa bajo ese nombre. Quizá con otra ortografía. Mariana rió ligeramente. Estía a nombre de mi madre, Adelaida Vargas. 2 suites contiguas, tarifa flexible, más tecleos. Una pausa. La recepcionista se veía apenada. Sí, veo una reservación que fue cancelada ayer. Reembolso completo solicitado. Lo siento mucho. Las palabras golpearon más fuerte que una turbulencia. Mariana parpadeó. Se inclinó hacia adelante. Cancelada. No, eso es imposible. Acabamos de volar hasta aquí. Debe haber un error. La recepcionista señaló la pantalla. El sistema muestra que la reservación fue cancelada por el titular principal. Reembolso a la forma de pago original. El rostro de Miguel palideció. Se acercó, bajando la voz. «Mariana, ¿qué está pasando?» Ella lo apartó con un gesto, con las manos de pronto húmedas. «Es un error del sistema. Déjame llamar». Se enredó con su celular, pero cada llamada a la línea internacional del hotel solo confirmaba lo que la recepcionista había dicho. La reservación ya no existía. Pasaron horas en el vestíbulo. Las maletas apiladas contra la pared, los niños desplomados en las sillas, el cansancio volviéndose punzante. La sonrisa de Mariana se endureció en una mueca mientras lo intentaba todo suplicar, discutir, incluso sugerir que rebuquearan a la misma tarifa. La recepcionista permaneció cortés pero firme. No había suites disponibles. No en temporada navideña. Para la media tarde. El agotamiento los envolvía como abrigos húmedos. Mariana finalmente aceptó tomar 2 habitaciones más pequeñas y menos glamorosas, a triple precio, en un hotel económico al otro lado de la ciudad. La derrota le quemaba la garganta. No fue hasta la noche, al desempacar en la tenue luz del hotel sustituto, que encontró el sobre. Había sacado su bolsa de maquillaje del bolsillo lateral de su maleta de mano, queriendo retocar su lápiz labial antes de la cena. La bolsa se sentía más pesada de lo usual. Curiosa, la abrió y sacó el papel doblado. Reconoció el papel crema al instante, la papelería de su madre. La de las cartas navideñas. Sus dedos temblaron al abrirlo. Si no estoy invitada, mi dinero tampoco. La frase era cruda, centrada en la página, inconfundible en la letra deliberada de su madre. Por un momento, el mundo se inclinó. Sintió las paredes cerrarse, el zumbido del tráfico parisino abajo como una burla. Miguel la observaba desde la cama, con sospecha afilándose en sus ojos. Emiliano levantó la vista de su cómic. El celular de Valeria se deslizó de su mano,
al leer las palabras por encima del hombro de Mariana. Mariana presionó el papel contra su palma, pero su compostura se resquebrajó. El triunfo que había llevado en el aeropuerto se disolvió en algo crudo, algo de pánico. Comprendió entonces que el viaje que pensó que controlaba ya había comenzado a deshacerse hilo por hilo, clic por clic, mucho antes de que el avión aterrizara. La primera llamada llegó justo después del amanecer. Apenas había terminado de untar mantequilla en mi pan tostado cuando el teléfono se iluminó con el número de Mariana. La pantalla vibraba insistente contra la mesa. Lo dejé sonar. Cuando pasó al buzón, llegó otra llamada y luego otra. A la tercera, silencié el timbre y llevé mi plato a la sala. La casa estaba en silencio, salvo por el silbido del radiador y el crujir de mi desayuno. El silencio me había inquietado después de la muerte de Antonio. Pero esa mañana se sentía como una armadura. Puse el teléfono boca abajo. Me serví una segunda taza de té y dejé que el vapor me envolviera el rostro. Un nuevo sonido interrumpió un timbre. Luego otro. Mensajes de texto. Curiosa a pesar de mí misma. Volteé el teléfono. Las palabras de Mariana llenaban la pantalla en ráfagas. Error en el hotel. Llámalos, por favor. Dicen que fue cancelado. Arréglalo. Mamá. No me ignores. Tienes que llamar. Volví a poner el teléfono sobre la mesa y llevé mi té a la ventana. Afuera. Las ramas de los árboles estaban desnudas, delineadas en negro contra un cielo pálido. El mundo más allá de mi ventana seguía su curso, indiferente al caos de una familia. Una hora después, llegó otro grupo de mensajes. Más cortantes esta vez. ¿No entiendes? Estamos en el vestíbulo con las maletas. Los niños están agotados. Esto no es gracioso. Contesta. Haz algo. Aún así, no me moví. Enjuagué mi taza. La sequé con cuidado y la puse en su lugar en el estante. Mis manos encontraron firmeza en estos pequeños rituales. Cada llamada ignorada me fortalecía más. Para la media tarde, comenzaron los mensajes de voz. El primero fue seco, defensivo. La voz de Mariana quebradiza por la irritación. Mamá, debiste cancelar algo por error. Admítelo y llámalos de vuelta. No podemos quedarnos aquí todo el día. El segundo se resquebrajó en los bordes. Hace frío. Los niños necesitan una habitación. Miguel está furioso. Por favor, mamá, llámame. Para el quinto. La desesperación reemplazó la arrogancia. Estamos atrapados en París sin dónde ir. Ya no me importa el dinero. Solo ayúdanos. No escuché ninguno completo. Dejé que el teléfono grabara, parpadeara y callara. Luego lo guardé bajo un cojín. Esa noche preparé sopa lentejas cocidas a fuego lento con cebolla y zanahoria. El aroma llenó la casa, terroso y cálido, recordándome los inviernos cuando mis hijos eran pequeños. Entonces, el teléfono habría sonado con vecinos pidiendo favores o maestras confirmando ventas de pasteles. Ahora sonaba con exigencias y culpas, pero no tenía obligación de responder. El teléfono vibró de nuevo. Revolví la sopa, tarareé suavemente y no lo tomé. Después de la cena, me senté con mi tejido. Una bufanda, sencilla y gris, crecía bajo mis dedos. El ritmo me calmaba. Con cada hilera, imaginaba el vestíbulo del hotel en París, Mariana paseando, la mandíbula de Miguel tensa, los niños desplomados sobre sus maletas. Habían planeado humillarme, borrarme de su recuerdo de este viaje. En cambio, estaban varados, deshechos por su propio plan. Otro mensaje de voz llegó cerca de las 9. Este era de Miguel. Su voz era baja, cansada. Mamá, no sé qué está pasando. No podemos contactar al hotel. Mariana está destrozada. Los niños tienen miedo. Por favor, solo dinos qué hacer. Dejé el tejido a un lado. Me recosté y cerré los ojos. Un pinchazo me tiró.
Miguel siempre había sido el pacificador, el hijo de ojos suaves y disculpas rápidas, pero se había quedado callado en la puerta mientras su esposa me descartaba. El silencio también tiene consecuencias. Apagué el teléfono por completo y lo guardé en el cajón de la mesa auxiliar. La casa cayó en un silencio puro. Afuera, los primeros copos de nieve comenzaron a caer, girando bajo la luz de la calle. Subí la bufanda en mis agujas y dejé que el silencio se volviera denso, protector, final. Pasada la medianoche, sonó el teléfono fijo. Pocos lo usaban ya. La mayoría de mis amigos mandaban mensajes o correos. El sonido me sacó de un sueño ligero en el sofá de la sala. Con el tejido aún enredado en mi regazo, tomé el auricular con un aleteo de inquietud. ¿Abuela? La voz era pequeña, vacilante. Valeria. Mi pecho se apretó de inmediato. Sí. Tuve que usar el teléfono del vestíbulo del hotel. Mamá no sabe que estoy llamando. Me quitó el celular. Me senté más derecha, con el pulso acelerado. ¿Qué pasa? Pequeña. Por un momento. Solo se oyó el zumbido de la estática. Luego las palabras de Valeria salieron en tropel. No estamos en el Plaza Arc. Dijeron que la reservación fue cancelada. Tuvimos que mudarnos a un lugar pequeño al otro lado de la ciudad. Huele a cloro y cigarros. Las camas son diminutas y no hay calefacción. Emiliano está tosiendo. Y papá no para de discutir con mamá. Ella dice que es un error. Pero... Abuela, lo es. Su voz se quebró y presioné el teléfono más fuerte contra mi oído. Imágenes se agolparon mis nietos acurrucados en una habitación fría. El invierno apretando contra las ventanas. La confusión marcada en sus rostros. Tragué con fuerza. Tú y Emiliano no hicieron nada malo. ¿Entiendes? Nada de esto es su culpa. Lo sé. Dudó. Luego susurró. Pero mamá dice que cancelaste todo para castigarla. Lo hiciste. La pregunta me atravesó. Podía sentir el peso que cargaba, atrapada entre la lealtad a sus padres y el cariño por mí. Cerré los ojos, luchando contra el impulso de consolar con promesas falsas. Cancelé lo que pagué. Valeria, dije en voz baja, porque tu madre dejó claro que no me quería allí. Las acciones tienen consecuencias. Un silencio siguió. Me pregunté si había ido demasiado lejos. Si las palabras sonaron más duras de lo que pretendía. Estamos atrapados, dijo finalmente. Papá intentó llamar a otros hoteles, pero todo está lleno o es muy caro. Mamá sigue diciendo que lo arreglarás porque siempre arreglas todo. La súplica en su voz casi me rompió. Cada instinto gritaba que tomara mi tarjeta otra vez, que reservara una suite cálida, que alejara la noche fría que presionaba sus ventanas. Eran niños los hijos de mis hijos y los amaba más de lo que podía admitir. Pensé en Antonio, como una vez me dijo durante un momento difícil con Miguel. Si sigues rescatándolos. Adelaida, nunca aprenderán a nadar. El recuerdo me estabilizó. Escúchame, cariño, dije, con la voz más suave. Tú y Emiliano estarán bien. Tienen a tu padre ahí. Se tienen el uno al otro. Este desastre no es suyo para limpiar. Su respiración se volvió temblorosa. Solo no entiendo por qué mamá haría esto. ¿Por qué diría que no estabas invitada? Todos pensamos que vendrías. Estaba tan emocionada por mostrarte el mercado navideño. Las lágrimas picaron en mis ojos. Me apoyé en el brazo del sofá. El dolor en mi pecho casi insoportable. Lo sé. Yo también quería estar allí. Pero algunas cosas tienen que cambiar. Y tal vez las lecciones más duras se aprenden así. Tengo miedo. Susurró. Lo sé. Pequeña. Pero eres fuerte. Más fuerte de lo que crees. Te quiero. Valeria. Dile a Emiliano que también lo quiero.
Una voz amortiguada al fondo, Mariana llamando con brusquedad. Valeria jadeó. Tengo que colgar. Por favor, no le digas que llamé. Se pondrá furiosa. La línea se cortó, dejando solo el zumbido del silencio en mi oído. Puse el auricular lentamente, mirando la ventana oscura. Los copos de nieve danzaban bajo la luz de la calle, frágiles y fugaces. Mi corazón dolía, dividido entre las voces de los niños y la certeza de que intervenir ahora solo confirmaría la creencia de Mariana de que podía controlarme con culpa. Me envolví en la bufanda con más fuerza y me obligué a quedarme sentada, a dejar que el silencio me sostuviera. A veces, el amor significa salvar, y a veces, dolorosamente, significa dejar que las consecuencias se desarrollen. La llamada llegó en medio de una tarde gris. Estaba en la cocina, amasando masa para un pie que prometí a los hijos de mi vecina, cuando el teléfono sonó con un número internacional desconocido. Casi lo ignoré, pensando que era una estafa. Pero algo en mi instinto me urgió a contestar. Señora Vargas. La voz del hombre era mesurada, con un leve acento francés. Soy el inspector Dubois, de la Prefectura de Policía de París. Llamo por su hija y su familia. Mi corazón se apretó. ¿Están heridos? No. Señora, no están heridos. Están detenidos en una comisaría. El hotel donde se alojan presentó una queja por falta de pago. Intentaron irse sin saldar su cuenta. El gerente insiste en que la cuenta debe resolverse antes de liberarlos. Por un momento, el rodillo se me resbaló de la mano. Presioné la palma contra la encimera, obligándome a mantener la calma. ¿Y los niños? ¿Mis nietos están con sus padres? No están acusados de nada, por supuesto, pero no pueden ser liberados solos. La cuenta es de aproximadamente 40.000 pesos, por 3 noches más, comidas cargadas a la habitación. El pago puede arreglarse por transferencia internacional o tarjeta de crédito. Cerré los ojos. En mi mente, vi el rostro pálido de Valeria durante su llamada de medianoche. La tos de Emiliano en la habitación fría. Ahora estaban atrapados en una comisaría, rodeados de extraños hablando francés rápido. El pensamiento me desgarró. Pero luego vino la voz de Mariana en mi memoria, clara y engreída. Ya aprenderá. El dinero no te compra un lugar. La voz del inspector esperaba pacientemente. Señora, quiere que el hotel le envíe el formulario de autorización. Aferré la encimera. Sí pagaba. Rescataría a Mariana otra vez, reforzando el ciclo que me había despojado de dignidad y ahorros. Pero si me negaba, mis nietos pasarían la Nochebuena en una comisaría. Eso no lo podía soportar. Solo pagaré los cargos básicos por el bien de los niños. Habitación, impuestos y comidas ya tomadas. Nada más. Entendido, respondió. Su tono seguía profesional, pero imaginé una leve nota de aprobación. El hotel se pondrá en contacto en la próxima hora, como prometió. Llegó un correo. Imprimí el formulario de autorización. Llené los números y firmé con mano firme. Al enviarlo por fax, escribí una nota al margen. Este pago es solo para la liberación de los menores. No se autorizan más cargos. Cuando el correo de confirmación llegó, me senté en la mesa y exhalé profundamente. Había trazado mi línea. Compasión. Sí, pero no rendición. 2 horas después, mi teléfono vibró de nuevo. Era Miguel, con voz cansada y apagada. Mamá, gracias. Nos dejaron salir. Los niños están de vuelta en el hotel. Sé que no lo hiciste por mí ni por Mariana, pero gracias de todos modos. No respondí de inmediato. Mi silencio se alargó hasta que añadió. Yo arreglaré lo demás. No volverás a escuchar otra petición de nosotros. Terminé la llamada sin respuesta, mirando la escarcha que se formaba en la ventana de la cocina. Afuera,
El mundo estaba en silencio. Cubierto por el peso de la nieve que caía, pensé en Valeria y Emiliano, finalmente cálidos de nuevo, y esperé que pudieran sentir el hilo invisible que intenté extender, no hacia sus padres, sino hacia ellos. Limpié la harina de la encimera, metí el pay al horno y me senté con una taza de té fresca. Había intervenido solo hasta donde mi conciencia lo permitió. Ni un paso más. La línea estaba clara ahora, y no la cruzaría de nuevo. La mañana de Navidad amaneció silenciosa en Querétaro. La nieve había parado en la noche, dejando las calles amortiguadas y brillando bajo un cielo pálido. Desperté con la quietud. El tipo que presiona contra las ventanas y hace que cada sonido dentro de tu casa se sienta amplificado. El silbido de la tetera, el roce de una silla contra la madera, el crujido de una escalera, todos recordatorios de que el mundo aquí era firme, sin problemas. Me vestí despacio, eligiendo el suéter rojo que a Antonio siempre le gustaba, aunque hacía años que nadie lo notaba. En el pasado, ya estaría corriendo, preparando un pavo o arreglando la mesa para la familia. Pero esta Navidad no había caos, ni puertas azotándose, ni voces resonando por el pasillo. Solo yo, el aroma del café y el resplandor de la nieve, reflejándose a través de las cortinas. A media mañana, me abrigué y caminé hasta la pequeña iglesia de San Francisco en la esquina. Sus campanas tocaban villancicos mientras los feligreses entraban poco a poco, con las mejillas sonrojadas por el frío. Me senté al fondo, escuchando al coro cantar Noche de paz. Las voces se alzaban hacia el techo abovedado, y por primera vez en semanas sentí una serenidad envolviéndome. Tras el servicio, algunos vecinos me detuvieron, con sonrisas curiosas. La señora Ramírez, de 2 casas más abajo, tocó mi brazo. Ya de regreso pensé que estabas en París. Forcé una sonrisa suave. Los planes cambiaron. Qué lástima, dijo, sacudiendo la cabeza. Pero qué bueno verte. Pásate luego. Tenemos más comida de la que podemos comer. Prometí que lo haría, aunque sabía que no iría. Mi fuerza se sentía demasiado recién forjada para gastarla explicando. Algunas verdades se cuidan mejor en silencio. De vuelta en casa, puse la tetera de nuevo y preparé un almuerzo sencillo: sopa, pan, queso. Comí despacio en la mesa de la cocina, saboreando cada bocado como si el acto fuera una pequeña rebelión contra todo lo que me habían quitado. Pensé en Mariana y Miguel, en Valeria y Emiliano, vagando entre las multitudes invernales de París, buscando un calor que no se habían ganado. Antes, el pensamiento me habría llenado de amargura. Ahora, simplemente pasó por mí como el viento afuera, frío pero ya no cortante. Por la tarde, me acomodé en el sillón junto a la ventana con un libro que llevaba años queriendo leer. La nieve afuera brillaba, intacta, y el silencio se acercaba como un compañero familiar. A veces me sorprendía escuchando el teléfono, esperando que sonara con otra súplica desesperada, pero permaneció en silencio, o habían encontrado otra forma de arreglárselas, o habían aprendido que hablaba en serio. La noche llegó suavemente. Encendí una vela y la puse en la repisa junto a la foto de Antonio. Sus ojos me sonreían desde detrás del cristal. Firmes y amables, levanté mi taza hacia él. Un pequeño brindis. «Feliz Navidad», amor, susurré. La soledad estaba ahí. Por supuesto, siempre lo estaba, pero ahora se sentía diferente. No era el tipo hueco que carcomía, sino una soledad más tranquila, una que podía llevar sin vergüenza. La casa ya no parecía vacía, parecía mía. Me envolví en una manta, con el libro en mi regazo, y dejé que la vela se consumiera lentamente. Afuera, risas lejanas llegaban desde una reunión vecinal.
amortiguadas por la nieve y la distancia. Cerré los ojos y respiré el silencio, dándome cuenta de que era la primera Navidad en años que sentía sin pretensiones, sin hilos jalados por culpa o expectativas. No era la Navidad que había imaginado, pero era una que elegí. Y eso hacía toda la diferencia. El día después de Año Nuevo, estaba en la cocina enjuagando tazas de café cuando el crujir de llantas sobre grava helada llegó por la ventana. Sequé mis manos en un trapo y miré afuera. Una camioneta oscura esperaba en mi entrada, con el escape formando volutas como humo en el aire invernal. Mariana salió primero, envuelta en su abrigo camel, con gafas de sol cubriendo la mitad de su rostro aunque el sol era débil. Miguel la siguió, más lento, con los hombros caídos bajo un peso invisible. En el asiento trasero, vi a Valeria pegádase a la ventana, con los ojos fijos en la casa. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. El frío golpeó mi rostro como vidrio, pero me mantuve erguida en el porche. «¡Mamá! ¡Tenemos que hablar!», llamó Mariana, con voz cortante. «Este no es el lugar», respondí con calma. Ella avanzó, con las botas crujiendo contra la nieve, los brazos cruzados con fuerza. «Nos humillaste. ¿Tienes idea de lo que nos hiciste pasar? París fue un desastre. Y los niños». La puerta trasera de la camioneta se abrió antes de que terminara. Valeria salió, con movimientos rápidos, furtivos, como un pájaro escapando de una jaula. No miró a su madre, no miró a su padre. Caminó directo hacia mí. «Abuela», dijo suavemente. Me hice a un lado, y ella cruzó el porche hacia el calor de la casa sin decir palabra. El aroma de su champú, leve y dulce, me siguió, recordándome que no todo estaba roto. Mariana se detuvo al pie de los escalones, apretando los puños. «Ella no se queda aquí», espetó. Negué con la cabeza. «No decides quién entra en mi casa. Es mi hija y es mi nieta», dije con calma, cada palabra deliberada. «Puedes discutir conmigo, Mariana, pero no aquí, no frente a ella, y no en mi entrada». Miguel se movió inquieto detrás de ella. Con las manos hundidas en los bolsillos, me miró una vez, con ojos llenos de algo que parecía una disculpa, y luego bajó la mirada. Mamá empezó, con voz baja. «Tal vez deberíamos...». Mariana giró hacia él, con tono afilado como hielo. «No te atrevas a ponerte de su lado». «No lo hago», murmuró. «Solo digo que no es el momento». Por un momento, el silencio colgó en el aire frío. Podía escuchar el leve zumbido del motor del auto, el gorjeo de un gorrión en el seto congelado. Mi corazón latía fuerte, pero mi rostro permanecía inmóvil. «Han hecho sus elecciones», dije finalmente, dirigiéndome a Mariana. «Y yo he hecho las mías. Si quieres hablar conmigo, no será en la banqueta como vecinos peleando. Haz una cita o escribe una carta. Pero no vengas a mi patio exigiendo explicaciones». Su boca se abrió como para soltar otra réplica. Pero algo en mi postura, quizá la firmeza a la que no estaba acostumbrada, la detuvo. Se puso las gafas de sol de nuevo. Giró sobre sus talones y subió a la camioneta. Miguel se quedó un segundo más. «¡Mamá!». «Gracias por dejarla entrar». Su aliento se condensó en el aire. Luego siguió a su esposa al auto. La camioneta retrocedió, el sonido de las llantas sobre la grava desvaneciéndose en la distancia. Me quedé allí hasta que las luces traseras desaparecieron, el frío filtrándose por mi suéter. Cuando finalmente cerré la puerta, Valeria esperaba en el pasillo, con las manos alrededor de una taza de chocolate caliente que ella misma había preparado. Sus ojos estaban rojos, pero logró una pequeña sonrisa tentativa. «Gracias por no gritar de vuelta», susurró. Acaricié un mechón de su cabello y besé su frente. «Algunas puertas», dije suavemente, «valen la pena protegerlas, juntas».
Caminamos hacia la cocina, dejando el invierno y sus ecos afuera. La casa finalmente se asentó en su silencio habitual. Afuera, la nieve aún pesaba sobre los setos, suavizando el mundo. Pero dentro, el silencio se sentía cargado. Valeria estaba en la mesa del comedor con mi vieja laptop abierta, su rostro iluminado por su luz pálida. Me había pedido mostrarme algo, con voz vacilante, como si temiera romper una regla. Cuando me acerqué, vi una lista de estados de cuenta bancarios desplegados en la pantalla, números, fechas, partidas que se remontaban más atrás de lo que esperaba. «Mamá dejó esto abierto ayer», susurró Valeria, con las manos temblando ligeramente. No creo que quisiera que lo viera, pero lo hice. Me senté a su lado. Las columnas eran familiares cheques que había escrito, transferencias que había hecho, todas bajo el rubro de ayuda familiar. El total al final de la página me dejó sin aliento. 900.000 pesos, en un solo año. Valeria hizo clic en otro archivo. Una carpeta de PDFs. ¿Se remonta más atrás?, murmuró. Pagos de hipoteca, notas del coche, colegiaturas, a veces hasta los víveres. Su voz se adelgazó. Dijeron que solo querías ayudar. Me recosté, presionando una mano contra mi pecho como para estabilizar el peso que sentía allí. El viaje a París, con toda su crueldad, no era una anomalía. Era parte de un libro mayor, un patrón cuidadoso de expectativas. Cada peso convertido en una obligación. 900.000 pesos en un solo año. Eso no era generosidad. Era erosión. Poco a poco. Había dejado que mi propia seguridad se desvaneciera, creyendo que el amor lo requería. Mis ojos recorrieron la lista de nuevo 40.000 pesos para cubrir la hipoteca atrasada, 13.000 para el campamento de fútbol de Emiliano, 26.000 para el pago de los frenos de Valeria. Recordaba cada solicitud presentadas como emergencias, suavizadas con promesas de devolverme, pero el reembolso nunca llegó, y nunca lo exigí. Valeria cerró la laptop, incapaz de sostener mi mirada. Abuela, no sabía. Pensé que papá ganaba suficiente. Nunca dijeron que eras tú. Sus hombros se encorvaron, la vergüenza asentándose donde no pertenecía. Extendí la mano y tomé la suya. Esto no es tu culpa. Cariño, no te atrevas a cargarlo. Ella asintió débilmente, pero sus ojos brillaban. Mamá dijo que era dinero por culpa, que lo dabas, porque no sabías cómo ser parte de nuestras vidas de otra manera. Las palabras cayeron como una piedra en mi pecho. Dinero por culpa. Mi garganta se apretó. Todos esos cheques, todas esas transferencias, no se veían como bondad, sino como el precio de la entrada. Me levanté lentamente, caminando hacia la ventana donde el cristal reflejaba a una mujer pálida y cansada, 68 años, viuda, con una pensión y ahorros que había protegido durante décadas solo para verlos succionados por aquellos que decían amarme más. La furia llegó entonces, silenciosa pero afilada, como una navaja deslizándose de su funda. Me había culpado por ser ingenua, por confiar demasiado. Pero esto no era ingenuidad, era explotación. Y verlo expuesto en números endureció algo dentro de mí, detrás de mí. La voz de Valeria fue suave. Quería que lo supieras porque no creo que dejen de pedir nunca. No a menos que tú los detengas. Me giré, su rostro pálido pero resuelto. Con sus 16 años. Tenía la claridad que a sus padres les faltaba. Me arrodillé junto a su silla. Apreté su mano de nuevo. Gracias por mostrármelo. Necesitaba verlo así. El libro mayor era más que dinero. Era la prueba de un patrón que se extendería hasta que dijera no. La traición de París no había surgido de la nada, se había construido, ladrillo a ladrillo.
sobre la base de la culpa que permití. Ahora entendía la verdad. El amor nunca debe contarse en pesos, y no pagaría un centavo más para probar mi lugar en una familia que medía el cariño como deuda. A la semana siguiente, me senté frente a Javier Morales, mi abogado de 20 años. Su oficina olía ligeramente a cuero y libros viejos. El tipo de lugar donde cada decisión parecía tener peso. A través de la ventana esmerilada detrás de él, podía ver el río Lerma brillando bajo un débil sol invernal. Javier ajustó sus lentes. Con la pluma lista sobre su bloc legal, sonaste urgente por teléfono. Adelaida, dime qué pasó. Le conté. No todos los detalles, no mencioné la carta en la maleta de Mariana, ni el sabor exacto de la humillación en el aeropuerto. Pero suficiente. Las reservaciones canceladas, el boleto abandonado, las llamadas que ignoré, y el descubrimiento de Valeria de años de drenaje financiero. Su rostro permaneció compuesto, pero vi un destello de algo afilado tras sus ojos. Cuando terminé, se recostó, cruzando las manos. Esto ya no es generosidad, dijo suavemente. Es abuso financiero a una persona mayor. Y no mejora sin intervención. La palabra abuso cayó pesada. Había bailado alrededor de ella, llamándola culpa, dinámica familiar, amor mal aplicado. Pero escucharlo nombrarlo en voz alta fue devastador y clarificador a la vez. Quiero proteger a los niños, dije con firmeza. Valeria y Emiliano merecen futuros que sus padres no puedan hipotecar. Fondos para la universidad, posgrado, lo que elijan. Pero Mariana y Miguel no deben tocar ni un centavo. Javier asintió, tomando notas. Fideicomisos educativos, irrevocables, a nombre de ellos con un fideicomisario fuera de la familia. Así, ningún padre puede acceder al capital ni desviar fondos. El alivio me inundó. ¿Y el resto? ¿Depende? ¿Quieres dejarles algo? Negué lentamente con la cabeza. No, a ellos no. La casa, las inversiones, todo debe ir a caridad. Algo que construya, no que drene. Su pluma rasgó la página. Podemos modificar tu testamento de inmediato. Redactaré las revisiones esta semana. Mariana y Miguel serán explícitamente excluidos como beneficiarios. Los fideicomisos se financiarán y gestionarán independientemente. Cuando fallezcas, las distribuciones pasarán por alto a tu hija por completo. La firmeza en su voz hizo que la decisión se sintiera menos como una ruptura y más como una construcción. Levantar un muro, tal vez, pero uno que dejaba pasar la luz donde importaba. Lo impugnarán. Pregunté. Casi seguro, respondió Javier. Pero con documentación clara de tu intención, más la evidencia de las transferencias financieras a lo largo de los años. No tienen ninguna posibilidad. El papel. Señora Vargas, puede ser un escudo cuando se usa correctamente. Pensé en la carpeta que Valeria me mostró. Las largas columnas de números como un sangrado lento. El papel había registrado mis años de capitulación. Ahora registraría mi negativa. Javier deslizó una hoja nueva sobre el escritorio. Necesito tu firma aquí para autorizar los cambios. Y de nuevo cuando los documentos estén listos. Mi mano no tembló al firmar. Por una vez, el acto de poner la pluma en el papel no se sintió como renunciar al poder, se sintió como reclamarlo. Cuando levanté la vista, Javier me estudió por un momento. Sabes que esto cambiará la relación para siempre. Exhalé. Firme. Ya lo ha hecho. Esto solo le da dientes a la verdad. Nos levantamos, estrechamos manos y salí al frío cortante de enero. El viento del Lerma pinchó mis mejillas, pero me sentía más ligera que en años. Por demasiado tiempo. Había dejado que el amor se escribiera en cheques. Los límites trazados con lápiz. Ahora,
Por fin. Estaban grabados en tinta permanentes, inquebrantables, escudos de papel, protegiendo lo que importaba, cuidando a quienes lo merecían y asegurando que el respeto, si no se daba libremente, ya no se compraría a mi costa. Los invité a venir un domingo por la tarde, sin trucos, sin emboscadas, solo la sala donde alguna vez celebramos cumpleaños, donde colgaban las medias junto a la chimenea. Había dispuesto solo una jarra de agua y 3 vasos. Era deliberado, despojado de pretensiones. Mariana llegó primero. Sus botas resonando en el suelo de madera. Se sentó recta, con los ojos afilados tras sus gafas de sol, que se quitó rápidamente, escaneando la habitación como buscando puntos débiles. Miguel la siguió. Más lento, con el rostro marcado por semanas de tensión. Valeria se quedó en la puerta hasta que asentí suavemente. Subió las escaleras. Dejándonos a los 3 solos, desdoblé la carta que Javier me ayudó a preparar. El papel era crujiente, formal. Las palabras medidas. Mi voz era tranquila mientras leía en voz alta. Durante los últimos 5 años, he proporcionado apoyo financiero a este hogar. Pagos de hipoteca, colegiaturas, vacaciones, fondos de emergencia. Solo el año pasado. La cantidad totalizó 900.000 pesos. Este patrón termina hoy. No habrá más asistencia financiera. Los fideicomisos para la educación de Valeria y Emiliano están asegurados. Intocables para cualquiera salvo sus futuros yo. Todos los demás bienes pasarán por alto a ustedes por completo y se destinarán a causas benéficas. Consideren esto el último retiro de mi cuenta hacia la suya. El silencio después de que terminé fue denso. Miguel bajó la cabeza entre sus manos. Mariana se inclinó hacia adelante, con los labios curvándose. «No puedes hablar en serio», dijo, con voz baja, venenosa. «Después de todo lo que hemos hecho para mantenerte en esta familia, nos estás echando. Nunca volverás a ver a Valeria ni a Emiliano si sigues con esto». Sus palabras cortaron la habitación, pero ya no encontraban asidero. Doblé la carta de nuevo en su sobre y la puse en la mesa entre nosotros. «Ya no tienes ese poder», dije. Mi tono no era de enojo, solo firme. Valeria tiene 16, Emiliano 14. En unos años, serán libres de decidir quién quieren en sus vidas. Las amenazas solo construyen resentimiento. Mariana, y no contra mí. Por primera vez, vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. El equilibrio había cambiado, y ella lo sabía. Miguel habló finalmente, con voz áspera. «Mamá, no sé cómo arreglar esto. Sé que hemos tomado demasiado, pero cortarnos por completo. Ustedes hicieron esas elecciones». Interrumpí suavemente. Eligieron el silencio en el aeropuerto. Eligieron dejar que mi dinero fuera su salvavidas, en lugar de construir el suyo propio. «No lo cargaré más», asintió lentamente, con el dolor escrito en su rostro. Pero no discutió. Mariana, en cambio, se puso de pie de un salto. «¿Te arrepentirás de esto?» Siseó. Permanecí sentada. «No, Mariana, lamento cada año que confundí el permitir con el amor. Esto es claridad». Ella giró sobre sus talones, sus botas golpeando fuerte contra el suelo mientras salía furiosa. Miguel se quedó un momento más. Luego la siguió, con los hombros hundidos. La puerta se cerró con una finalidad que resonó en la casa silenciosa. Me recosté en mi silla, con el sobre aún en la mesa. Por primera vez en años, sentí el peso levantarse de mi pecho. La cuenta estaba cerrada. El balance era mío otra vez. Las semanas siguientes se asentaron en un ritmo que no había conocido en años. Mi teléfono ya no vibraba con demandas de transferencias
ni susurros pidiendo cubrir una factura. En cambio, sonaba en momentos más tranquilos y con voces diferentes. Emiliano fue el primero, un sábado por la mañana, mientras podaba las últimas hojas rebeldes del rosal en mi patio. Su voz llegó por la línea, brillante y ansiosa. «Abuela, metí un gol hoy. Con la zurda. Arriba en la esquina». Su entusiasmo se desbordaba, sin filtros, sin la forma impuesta por nadie más. Durante 10 minutos completos me contó cada detalle del partido, cada pase, cada grito desde las gradas. Escuché, sonriendo al aire frío, y cuando finalmente tomó aire, dije: «Estoy orgullosa de ti». Pequeño, se sintió como plantar algo nuevo pequeño, vivo, enraizado en la verdad, más que en la obligación. Unos días después, llamó Valeria. Tenía noticias, con voz baja como si no quisiera que la escucharan en casa. «Abuela, el fideicomiso, el abogado dijo que es real. Significa que no tengo que preocuparme por la colegiatura. Puedo aplicar a cualquier universidad que quiera». Podía escuchar la maravilla en su tono, la libertad floreciendo mientras hablaba. Por primera vez. Pensaba en su futuro como suyo, no como garantía para las ambiciones de sus padres. Prometí estar en su graduación sin importar qué, y ella rió un sonido tan ligero, tan sin cargas, que me tomó por sorpresa. En cuanto a Mariana, su presencia se replegó a algo más frío, más formal. Envió tarjetas navideñas corteses, cada una con una firma rígida al pie, no más elaborada que la que enviaríais a un colega lejano. Me convenía. La distancia también podía ser una forma de paz. La casa, que antes resonaba con vacío, ahora tenía un silencio diferente. No era hueco, era firme. En las mañanas, cuando la nieve yacía fresca afuera, preparaba té y me acomodaba junto a la ventana con mis rosas. Las plantas me sorprendieron a pesar de la crudeza de la temporada. A pesar de la escarcha en los cristales, pequeños brotes seguían formándose, desafiantes y tiernos. Corté una flor con cuidado y la puse en un pequeño frasco de vidrio en el alféizar. La luz invernal la bañaba, haciendo que los pétalos brillaran en un rosa pálido contra el cielo claro. Por un momento, solo la observé, sintiendo mi propia vida reflejada en su persistencia. Detrás de mí, el teléfono sonó de nuevo. Era Emiliano, llamando para contarme sobre el próximo partido. Dejé que la rosa capturara la luz un poco más antes de contestar. La paz no llegó con fanfarrias. Llegó lentamente, como una planta en invierno, sobreviviendo, esperando, lista para florecer cuando el momento fuera el adecuado. Y mientras me sentaba en el resplandor de la ventana, escuchando a mi nieto charlar sobre fútbol, entendí que algunas cosas, el respeto, la dignidad, el amor libremente elegido podían florecer incluso en la temporada más fría. La mañana se amaneció clara y pálida sobre Querétaro. El tipo de día invernal en que el aire se siente más afilado que el vidrio. Pero la luz es amable. Desperté temprano, con la casa aún en calma, y bajé en pantuflas. El suelo crujió familiarmente bajo mis pies. El sonido de un espacio que había cargado mi vida por décadas. En la encimera de la cocina, una rosa solitaria esperaba en un pequeño frasco de vidrio. La había cortado el día anterior del rosal junto a la ventana, una flor obstinada que se había abierto a pesar del frío. Sus pétalos eran de un rubor profundo, con bordes tocados por la escarcha cuando la corté. Ahora, en el calor de la casa, se había desplegado, frágil pero firme. La llevé con cuidado a la sala, donde la foto de Antonio estaba en la repisa. Sus ojos me miraban, amables y divertidos, como el día en que fue tomada.
Coloqué la rosa junto a él, ajustando el frasco para que la luz la capturara justo así. Por un momento, me permití imaginarlo allí, sentado en su silla con el periódico doblado en su regazo, diciéndome en su manera mesurada que finalmente había aprendido la lección que siempre intentó enseñarme. La fuerza es más silenciosa que gritar, más firme que ceder. Preparé una taza de té y me senté en la mesa del comedor con mi cuaderno. Durante meses, había sido mi lugar de ajuste de cuentas donde sumaba números. Planeaba respuestas y reunía coraje. Hoy, solo tenía un montón de tarjetas blancas y una pluma. En la tarjeta superior, escribí con trazos deliberados: el respeto, no la lástima, es el boleto para estar en mi vida. Lo leí 1, 2 veces, dejando que las palabras se hundieran en mí. No eran una amenaza, ni una súplica. Eran una declaración, clara y final. Pegué la tarjeta en el corcho junto a la cocina, donde antes colgaban cuentas y listas de compras. Ahora me saludaría cada mañana. Una brújula que podía seguir sin dudar. El teléfono sonó justo después de las 8. Era Valeria, llamando antes de la escuela. Su voz estaba llena de entusiasmo por un ensayo de solicitud universitaria que había terminado. Creo que te gustará. Abuela, es sobre la resiliencia, sobre aprender cuándo decir no. Sonreí, escuchando, con un orgullo que ninguna cuenta bancaria podía igualar. Más tarde, Emiliano dejó un mensaje sobre su próximo partido de fútbol, prometiendo llamar después con el marcador. Sus voces eran hilos firmes que me jalaban hacia adelante, prueba de que el amor no se desvanecía cuando el dinero se agotaba. Florecía, liberado del peso de la transacción. Pasé el resto de la mañana cuidando las rosas junto a la ventana, podando tallos, animando brotes del verde que había sobrevivido la escarcha. La luz entraba, calentando los cristales, suavizando los bordes del invierno. Afuera, el mundo seguía frío, pero dentro, algo había cambiado. La casa ya no se sentía como un eco vacío de lo que había perdido, sino como un refugio, lleno de una paz que no había esperado. Cuando la tetera silbó de nuevo, me serví otra taza y regresé a la repisa. La rosa junto a la foto de Antonio brillaba en la luz. Un pequeño desafío al invierno, un emblema silencioso de resistencia. Toqué el marco de cristal suavemente, luego me recosté, dejando que el silencio de la sala me envolviera. Por primera vez en años, no sentía peso en mis hombros, ni miedo de lo que la próxima llamada pudiera exigir. Solo claridad, solo calma. El respeto era el boleto. Y, por fin, sabía que lo sostenía firmemente en mis propias manos.